Hijos míos, hoy dirijo mi voz paternal a un asunto que ha inquietado a no pocos de vuestras almas piadosas, a una experiencia que, aunque aparentemente trivial, encierra una profundidad espiritual insospechada y que, de ser ignorada, podría privaros de una gracia singular. Me refiero a ese momento en que, al recibir al Santísimo Sacramento, la sagrada hostia se adhiere a vuestro paladar. ¿Es acaso un mero percance físico, un descuido en la forma de comulgar, o esconde este humilde suceso un mensaje divino, una interpelación directa del cielo a vuestro espíritu? No os apresuréis a descartarlo como algo sin importancia, pues en los detalles más pequeños se manifiesta a menudo la grandeza de Dios y su incesante llamado a la santidad. Cada manifestación, por sutil que parezca, en el sagrado rito de la Eucaristía, está cargada de significado para el alma que tiene oídos para escuchar y corazón para comprender. Permítanme guiaros a través de las implicaciones espirituales de este fenómeno, que no es ni fortuito ni insignificante, sino un eco, quizás, de la presencia misma que anhela una unión más perfecta con vosotros. Es una invitación a la introspección, al examen de nuestra fe, de nuestra preparación y de la reverencia con la que nos acercamos al cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Este suceso, amados fieles, es una oportunidad para que cada uno evalúe la profundidad de su fe y la pureza de su intención al recibir el don más sublime que Dios nos ha concedido. No es casualidad, os lo aseguro, que en este tiempo de tantas distracciones y tibieza espiritual, el Señor se manifieste incluso en la simple adherencia de su cuerpo a nuestro paladar, recordándonos su cercanía y la sacralidad de su presencia. Adentrémonos, pues, en la profunda teología que subyace a este humilde, pero potente, suceso. Cuando la sagrada forma, portadora del cuerpo de Cristo, se aferra a vuestro paladar, no es, como algunos podrían pensar con ligereza, una cuestión de mera sequedad bucal o de una técnica imperfecta al comulgar. No. Es una señal, un suave tirón del divino, una interrupción deliberada en el devenir cotidiano que busca captar vuestra atención plena, vuestro corazón. Podría ser, hijos míos, un llamado a una devoción más fervorosa, un susurro celestial que os exhorta a profundizar en el misterio inefable que tenéis ante vosotros. ¿Acaso vuestra fe se ha diluido con las preocupaciones mundanas, con el ruido ensordecedor de este siglo? Este pequeño acto, casi imperceptible, es una invitación a la quietud, a la contemplación de quien está verdaderamente presente entre vosotros. Recordad las palabras del Evangelio según San Juan, JN 6, 51: Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. Si uno come de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. La Eucaristía es vida, vida eterna, y si el pan de vida se adhiere a vuestro paladar, puede ser que el Señor anhele que esa vida se impregne más profundamente en vuestro ser. Considerad también la posibilidad de que sea un signo para que examinéis vuestra preparación sacramental. ¿Os acercáis al altar con un corazón verdaderamente contrito y humillado? ¿Habéis purificado vuestra alma de las manchas del pecado mortal a través del sacramento de la reconciliación? La Iglesia, en su sabiduría divina, siempre ha enseñado la necesidad de la gracia santificante para recibir dignamente al Señor en la Eucaristía. El apóstol San Pablo nos advierte en su primera carta a los Corintios, 1 Co 11, 27-29: Por tanto, quien coma el pan o beba la copa del Señor indignamente, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Examínese, pues, cada uno a sí mismo, y entonces coma del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo del Señor, come y bebe su propio juicio. No temáis, mas discernid. Si la hostia se adhiere, podría ser un suave, pero firme, recordatorio de la santidad que se requiere para este encuentro, un llamado a limpiar el templo de vuestro cuerpo para recibir al Rey de la Gloria. No es una condena, sino una guía amorosa. Y lo más trascendente, amados hijos, es que este fenómeno puede ser una poderosa manifestación de la presencia real de Cristo, el deseo del Señor de establecer una conexión aún más profunda con vosotros. El Catecismo de la Iglesia Católica nos enseña en su numeral 1374, el modo de la presencia de Cristo bajo las especies eucarísticas es único. Eleva la Eucaristía por encima de todos los sacramentos como el sacramento por excelencia, hace presente de modo verdadero y sustancial a Cristo entero, de cuerpo, sangre, alma y divinidad. En ocasiones, la realidad de su presencia es tan abrumadora, tan substancial, que parece que la materia misma de la Eucaristía busca aferrarse, permanecer más tiempo con aquel que la recibe. Es como si el Señor, en su infinita condescendencia, quisiera prolongar ese momento de íntima comunión, de unirse tan estrechamente a su criatura que la forma externa se rebela contra la separación. Pensad en aquellos místicos y santos que experimentaron la Eucaristía no sólo como un rito, sino como un abrazo tangible del Salvador. Si la hostia se adhiere, quizás sea el propio Jesús quien, con amor inefable, os detiene un instante más en su abrazo, instándoos a reconocer su presencia viva y palpitante en vuestro interior,
a saborear la dulzura de su amor y a permitiros ser transformados por él. No es casualidad, sino un don que os invita a una unión más profunda, a una entrega total. Permitid que ese pequeño incidente os conduzca a una contemplación más rica de aquel que murió por vosotros y que en cada misa se hace presente para ser vuestro alimento. Amados hijos, este misterio de la hostia que se adhiere a vuestro paladar, este sutil pero poderoso llamado, nos lleva directamente al corazón mismo de nuestra fe, al centro inmutable que es la Santísima Eucaristía. Es imperativo que no olvidemos jamás la verdad más sublime y asombrosa que custodia nuestra Iglesia, aquella que enseña y defiende con celo inquebrantable, la transubstanciación. No se trata de un mero símbolo, de una representación piadosa o de un recordatorio abstracto. No. Cuando el sacerdote, en la persona de Cristo, pronuncia las palabras de la consagración sobre el pan y el vino, por la acción del Espíritu Santo, la sustancia misma del pan se convierte en la sustancia del cuerpo de Cristo, y la sustancia del vino en la sustancia de su sangre. Las apariencias sensibles, el color, el sabor, la forma, permanecen, pero la realidad, la esencia interior, ha sido gloriosamente transformada. Es el mismo Jesús, vivo y resucitado, glorioso y palpitante, quien se hace presente ante nosotros, en su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Así nos lo enseñó el Concilio de Trento con claridad meridiana, y así lo ha vivido la Iglesia a lo largo de los siglos. La reverencia debida a este sacramento es, por ende, incalculable. Si verdaderamente creemos, y debemos creerlo con toda nuestra alma, que lo que recibimos en la comunión es el cuerpo y la sangre de nuestro Señor, entonces cada fibra de nuestro ser debe vibrar con asombro y adoración. ¿Acaso nos acercaríamos con descuido a un rey en su trono, o con indiferencia a la cima más sagrada de una montaña? ¿Cuánto más debemos postrarnos en adoración ante aquel que es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Creador del universo, quien humildemente se entrega a nosotros en un fragmento de pan? La historia de la Iglesia está sembrada de milagros eucarísticos que atestiguan esta verdad, momentos en que el Señor, en su infinita pedagogía, ha permitido que las especies eucarísticas muestren visiblemente su sangre y su carne, para avivar la fe de los tibios y confundir a los incrédulos. Pensemos en el milagro del anciano, o el de Bolsena, donde la duda de un sacerdote dio paso a una manifestación divina innegable, dejando huellas imborrables para la posteridad. La importancia de una comunión digna no puede ser subestimada. No es un acto social, ni una tradición cultural, sino el culmen de nuestra vida cristiana, el encuentro más íntimo posible con la divinidad en esta tierra. Es el alimento que nos fortalece para el camino, el bálsamo que sana nuestras heridas, la luz que ilumina nuestras tinieblas. ¿Podemos, acaso, imaginar a un enfermo grave presentándose ante el médico sin haber seguido las indicaciones previas, o a un atleta preparándose para una competición sin el debido entrenamiento? ¿Cuánto más debemos prepararnos para recibir a Cristo, el médico de nuestras almas, el vencedor de la muerte? Desde los primeros siglos, los santos padres han insistido en la pureza de corazón y la recta intención para acercarse al banquete eucarístico. San Juan Crisóstomo, con su elocuencia característica, clamaba: «¡Oh, hombre! Piensa en dónde te vas a sentar, de qué mesa participarás, con qué alimentos te vas a ceñir. No eres digno, en verdad, de contemplar ni siquiera su manto, y deseas recibirlo todo». Recordad, por ejemplo, el episodio de los discípulos en el camino de Emaús, LC 24, 13-35. Caminaban desanimados, con el corazón apesadumbrado por la muerte de su maestro. Jesús, el mismo Jesús que en la Eucaristía se nos da, se les acercó, les explicó las Escrituras, pero solo lo reconocieron al partir el pan. Fue en ese acto sagrado, visiblemente ordinario pero sobrenaturalmente extraordinario, donde sus ojos se abrieron y sus corazones ardieron. Así también, en cada Eucaristía, es el mismo Cristo quien parte el pan por nosotros, y es en la pureza de nuestra fe y la dignidad de nuestra recepción donde nuestros ojos espirituales se abren a su presencia. Si el pan se nos adhiere, quizás Él nos está pidiendo un momento más de esa intimidad, queriendo que el ardor de su amor penetre más profundamente en nuestros corazones antes de que prosigamos nuestro camino. Es una invitación a amarle con la reverencia de los ángeles, con la gratitud de los santos y con la humildad de los pequeños. No es una molestia, sino un don que nos insta a reconocer la grandeza de lo que estamos recibiendo y a responder con una devoción sin límites. Amados hijos míos, profundizando en este signo que el cielo nos regala, me veo en la obligación de invitaros a un discernimiento espiritual profundo y a un sincero examen de conciencia. Cuando la sagrada forma permanece adherida a vuestro paladar, este suceso, lejos de ser un mero incidente físico, se convierte en un espejo del alma, un momento precioso para la introspección. No es una acusación, sino una tierna invitación del Señor a evaluar el estado de vuestra alma, a examinar la solidez de vuestra fe y a reflexionar sobre la preparación con la que os acercáis a recibir al Salvador.
Preguntaos, amados hermanos, con la honestidad que os concede la presencia de Dios, ¿es vuestra fe tan viva y ardiente como debería ser al acercaros a tan augusto sacramento? ¿Creéis con la plenitud de vuestro ser que aquello que recibís no es un trozo de pan, sino el mismísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de vuestro Redentor? La duda, la tibieza, o una fe superficial pueden crear barreras invisibles entre vuestra alma y la gracia que Cristo desea derramar sobre vosotros. Si vuestra hostia se aferra, quizás sea el Señor quien os conmina a deteneros un instante, a reavivar la llama de vuestra fe y a meditar sobre la inmensidad del don que se os ofrece. Considerad también vuestra preparación interior. Os habéis acercado a la mesa del Señor con un corazón contrito y humillado, libre de ataduras al pecado, o habéis permitido que la rutina o la negligencia opaquen la santidad de este encuentro. Los impedimentos ocultos para una plena comunión con Dios pueden ser sutiles como telarañas, pero no por ello menos reales. La falta de perdón en vuestro corazón hacia un hermano, la persistencia en pecados que creéis veniales pero que son un obstáculo para la gracia, la distracción en el momento de la consagración, o incluso la ausencia de un propósito firme de enmienda en vuestra vida. Todo esto puede crear una barrera, y el Señor, en su infinita pedagogía, utiliza este signo para llamar suavemente a vuestra puerta, para que examinéis lo más profundo de vuestro ser. Como vuestro Papa y Pastor, os exhorto a la humildad, esa virtud tan preciosa que nos permite reconocer nuestras flaquezas y nuestras necesidades. No temáis descubrir vuestras imperfecciones, pues es en ese reconocimiento honesto donde la gracia de Dios obra maravillas. Recordad las palabras del salmista: un corazón contrito y humillado, oh Dios, tú no lo desprecias. Salmo 51, 17. Cuando la hostia se os adhiere, podríais estar recibiendo una invitación personal del cielo a revisar vuestra conciencia, a despojaros de aquello que os impide una unión más perfecta con Cristo. Es un llamado a la purificación interior, a la rectificación de vuestras intenciones y a la renovación de vuestro compromiso bautismal. Permítime ser vuestro guía en este sendero de autoevaluación. Reflexionad sobre vuestra actitud durante la misa. ¿Estáis plenamente presentes, o vuestra mente divaga entre las preocupaciones de este mundo? ¿Os acercáis al altar con la conciencia tranquila de haber cumplido con la confesión si habéis caído en pecado mortal? Y si no hay pecado mortal, ¿os habéis esforzado en pedir perdón por los veniales y en aborrecer toda mancha que ofende a Dios? Quizás el Señor os está diciendo: detente, hijo mío, quiero más de ti. Quiero tu corazón por entero. Esta señal, esta detención momentánea, es una oportunidad dorada para que os detengáis en el camino y hagáis un alto en el torbellino de vuestra existencia, para que recordéis la sacralidad de cada instante en presencia de vuestro Dios. Es un don, sí, un don disfrazado de pequeño inconveniente. En cada alma se manifiesta de forma particular el amor de Dios, y en este pequeño suceso, Él podría estar desvelando un área donde anhela vuestro mayor esfuerzo, vuestra mayor entrega. Tal vez sea un llamado a una vida de oración más profunda, a una práctica más constante del examen diario, a una mayor caridad hacia el prójimo, o a un desprendimiento de las vanidades del mundo. La gracia de Dios es siempre abundante, pero exige de nosotros una disposición, un corazón abierto, un fiat como el de la Virgen Santísima. Así pues, tomad este signo no como un fastidio, sino como un mensaje personal del Divino Maestro, quien desea guiaros más profundamente en el camino de la santidad y de la unión con Él. Sea este el momento para que con humildad y honestidad, os miréis a los ojos del alma y respondáis con generosidad a este llamado. Este discernimiento, amados hijos, nos conduce naturalmente al siguiente paso, un paso ineludible y fundamental para todo aquel que anhela una unión profunda y verdadera con Cristo en la Eucaristía, la preparación del alma a través de la confesión y la pureza de intención. Si el Señor, a través de la humilde adhesión de la hostia a vuestro paladar, os ha invitado a la introspección, es muy probable que esa invitación desemboque en la necesidad de la purificación sacramental. No puedo ser más claro, hijos míos. Para recibir dignamente al cuerpo y la sangre de Cristo, el alma debe estar en estado de gracia. La Sagrada Escritura nos lo advierte con severidad. Así pues, cualquiera que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente, será reo del cuerpo y de la sangre del Señor. 1 Corintios 11,27. ¿Y qué significa indignamente? Significa tomar este augusto sacramento con la conciencia de haber cometido un pecado mortal sin haberlo confesado y recibido la absolución. No permitáis que la tibieza espiritual, esa epidemia silenciosa que asola a tantas almas en estos tiempos, os haga creer que un pecado mortal es algo insignificante. El pecado mortal es, amados míos, una ruptura radical con Dios, una ofensa grave a su majestad infinita, un camino que conduce a la muerte del alma y a la separación eterna de la fuente de toda vida. Por ello, os exhorto con la vehemencia de un padre que ama a sus hijos, acudid al sacramento de la reconciliación. Es en el confesionario, ese tribunal de la misericordia divina,
donde el buen pastor os espera con los brazos abiertos para vendar vuestras heridas, limpiar vuestras manchas y restaurar la gracia en vuestras almas. No es el hombre quien perdona, sino Cristo mismo, obrando a través de su sacerdote. Quienes piensan que pueden comulgar con pecados graves sin antes confesarse, no solo se engañan a sí mismos, sino que cometen un sacrilegio, añadiendo un pecado aún más grave a su carga. Este acto de profanación del cuerpo de Cristo, que es el mayor de los dones, trae consigo serias consecuencias espirituales y debilita aún más el alma, alejándola de Dios en lugar de acercarla. Denuncio, además, la grave tibieza espiritual que lleva a muchos a vivir en una cómoda mediocridad, sin preocuparse por el estado de su alma, acercándose a la comunión por mera costumbre o tradición, sin la debida consideración de la presencia en el altar. Esta tibieza es un veneno lento que adormece la conciencia, apaga el fervor y, a la larga, conduce a la apostasía silenciosa. Cuando la hostia se adhiere a vuestro paladar, podría ser también un llamado de atención contra esta peligrosa complacencia, un recordatorio de que la Eucaristía no es un ritual vacío, sino el encuentro con el Dios vivo, que exige de nosotros un corazón contrito, puro y dispuesto a amarle por encima de todas las cosas. La vida de gracia es el verdadero estado del alma que aspira a la santidad. Y la santidad, hijos míos, no es un ideal inalcanzable para unos pocos privilegiados, sino la vocación universal de todo bautizado. Es un camino de constante conversión, de lucha contra el pecado, de crecimiento en las virtudes teologales de fe, esperanza y caridad, y en las virtudes cardinales. La confesión frecuente, no solo por pecados mortales, sino también por los veniales, es un poderoso medio para fortalecer el alma, para mantenerla purificada y para recibir con mayor abundancia las gracias que Cristo desea derramar en cada comunión. Es, además, una manifestación de humildad y de un deseo sincero de avanzar en el camino de la perfección cristiana. No temáis la confesión. Muchos la ven como una carga o una humillación, pero es, en verdad, una gloriosa liberación. Es la fuente de la paz interior, el baño que limpia el alma y la prepara para ser el sagrario digno de la divina presencia. Si la hostia se ha adherido, quizás el Señor os está diciendo: Hijo mío, deseo morar plenamente en ti, pero primero, purifica tu templo. Deseo darte todas las gracias, pero primero, despoja tu alma de lo que te ata al mundo y al pecado. Este es el camino de la verdad y la vida, el camino de la santidad que os llama a una unión más íntima con el Redentor. Que la pureza de vuestra alma sea el mejor vestido para las nupcias eternas con Cristo. Habiendo purificado vuestras almas, amados hijos, y habiendo comprendido la inmensa necesidad de la gracia santificante para acercarse a la mesa del Señor, es hora de dirigir nuestra mirada hacia el dulce Paráclito, el Espíritu Santo. Él es quien nos prepara, quien unge nuestras almas y enciende nuestros corazones para recibir a Jesús en la Eucaristía, haciendo posible esa unión divina que tanto anhelamos. Sin la acción santificadora del Espíritu, nuestros esfuerzos serían vanos, y nuestra preparación, por meticulosa que fuere, estaría incompleta. Es el Espíritu quien nos capacita para la fe, quien nos ilumina para comprender el misterio y quien nos dota de la caridad para amar al que viene a nosotros. La Eucaristía es el sacramento del amor, y el amor es infundido en nosotros por el Espíritu Santo, como nos recuerda San Pablo en su carta a los Romanos, rm 5:5. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Por tanto, antes de cada comunión, es vital invocar al Espíritu Santo, pedirle que prepare nuestro corazón, que lo haga digno de tan augusto huésped. Es Él quien nos ayuda a examinar nuestra conciencia con sinceridad, a recordar nuestros pecados, a arrepentirnos de ellos y a desear con fervor la enmienda. Es Él quien nos concede la sed de Dios y el hambre del pan de vida. La importancia de la oración previa a la comunión es, por consiguiente, innegociable. No me refiero a una oración mecánica o a una fórmula recitada sin devoción, sino a ese recogimiento íntimo del alma que se abre por completo a la acción de la gracia. Antes de acercaros al altar, haced silencio en vuestro interior. Cerrad vuestros ojos por un instante y llevad vuestra mente y vuestro corazón hacia la presencia real de Cristo que está a punto de venir a vosotros. No os dejéis atrapar por las distracciones del mundo exterior, ni por las preocupaciones que asaltan vuestra mente. Vuestro Dios, vuestro Redentor, está a punto de unirse a vosotros de la manera más íntima posible. ¿No merece acaso vuestra atención plena, vuestra reverencia más profunda? He aquí algunos actos concretos de piedad que os ayudarán en esta preparación, fortaleciendo vuestra fe y vuestra conexión con lo divino. Primero, la oración de petición. Pedid al Señor que os haga dignos de recibirle, que purifique vuestro corazón y vuestra mente. Pedid la gracia de un aumento de fe y de caridad. Luego, la oración de agradecimiento anticipado por el inmenso don que vais a recibir. Alabad a Dios por su infinita bondad y por la humildad con la que se entrega a vosotros.
Considerad la majestad del que viene a morar en vosotros y la pequeñez de vuestra propia condición, para que la humildad os llene de asombro y gratitud. Un momento de lectura espiritual breve, un pasaje del Evangelio que hable de la Eucaristía o de la preparación para ella, puede centrar vuestra mente y corazón. Meditad sobre las palabras de Cristo: el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna y yo le resucitaré en el último día. JN 6, 54. Dejad que estas verdades penetren vuestro espíritu y enardezcan vuestra voluntad. La devoción, hijos míos, no es un mero sentimiento, sino una disposición del alma que busca agradar a Dios en todo momento, y en la comunión, esa devoción debe ser superlativa. El recogimiento no es ausencia de pensamiento, sino la orientación de todos vuestros pensamientos y afectos hacia Dios. Dejad de lado cualquier juicio sobre otros, cualquier preocupación terrenal que pueda enturbiar la pureza de vuestra intención. Concentraos únicamente en aquel que viene a vosotros. Pensad en aquellos santos que, como el cura de Ars o el Padre Pío, vivían cada Eucaristía como si fuera la primera, la última y la única de su vida, con tal profundidad de adoración que conmovían a cuantos les rodeaban. Sus vidas son un testimonio elocuente del poder de la preparación y la devoción eucarística. Si la hostia se ha adherido a vuestro paladar, es posible que el Espíritu Santo, en su infinita dulzura y sabiduría, os esté invitando a una mayor profundidad en vuestra oración previa, a un recogimiento más intenso. Es como si el Señor quisiera asegurar que cada fibra de vuestro ser esté lista y dispuesta a recibirle, sin prisas, sin distracciones, con todo el amor y la reverencia que su presencia merece. No es una señal de que habéis fallado en la oración, sino un aliciente, un don para que vuestro corazón se dilate aún más en el amor y la adoración. Recordad que la Eucaristía es la fuente y la cumbre de la vida cristiana. Es el alimento que nutre nuestra alma para el viaje de la vida, el viático que nos fortalece en las tentaciones y nos prepara para la vida eterna. Acercarse a ella sin la debida oración previa, sin un corazón dispuesto y sin la unción del Espíritu Santo, es privarse de innumerables gracias y de una unión más plena con vuestro Salvador. Cultivad esta práctica, hijos míos, no por obligación, sino por amor. Que vuestras almas, al igual que el altar, se conviertan en un lugar sagrado, preparado para recibir al Rey de la Gloria. Ahora bien, amados hijos, una vez que el alma ha sido purificada por la confesión y ungida por la oración y el Espíritu Santo, debemos abordar un aspecto de capital importancia, quizás uno de los más visibles, y por ende, de los más susceptibles a la negligencia en estos tiempos: el respeto y la reverencia hacia la Eucaristía en el momento mismo de su recepción. No basta con la preparación interior. La forma exterior, el modo en que nos acercamos y recibimos al Santísimo, es también un reflejo de nuestra fe y de la adoración que tributamos a Cristo presente en el sacramento. Aquí no podemos permitir ambigüedades ni displicencias. El cuerpo de Cristo, que la hostia es el objeto más sagrado que existe en la tierra. Si consideramos la reverencia que se debe a las reliquias de los santos, a los objetos bendecidos o a las imágenes sagradas, ¿cuánta mayor reverencia debemos tener hacia el Verbo encarnado, que por amor se hace pan y vino para nosotros? La profanación, aunque sea por ignorancia o descuido, es un pecado grave que lacera el corazón de Jesús y ofende a su majestad. Mi deber como vuestra santidad, como guardián de la fe, es llamaros a la más escrupulosa atención en este punto. El modo tradicional y más digno de recibir la Sagrada Comunión, aquel que la Iglesia ha promovido y defendido por siglos, es de rodillas y en la boca. Esta postura de arrodillamiento no es un mero formalismo, sino un acto de adoración. Es el reconocimiento humilde de la pequeñez de la criatura ante la inmensidad del Creador. Al arrodillarnos, proclamamos con nuestro cuerpo lo que nuestra alma cree, que aquel que viene a nosotros es el Rey del universo, al que toda rodilla se dobla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Recibir la hostia directamente en la boca evita el riesgo de que partículas sagradas caigan al suelo, sean pisoteadas o profanadas, lo cual sería una abominación. Es una protección para el Santísimo y una manifestación de la fe en la presencia real, donde cada partícula, por ínfima que sea, contiene al Cristo total. Sé que en vuestros tiempos, la praxis de recibir la comunión en la mano se ha extendido en muchas regiones, y aunque la Santa Sede ha concedido esta dispensa en ciertos lugares por motivos pastorales y bajo condiciones muy específicas, deseo recordaros que la comunión en la boca y de rodillas sigue siendo la norma universal de la Iglesia y la forma más segura y reverente de evitar cualquier posible irreverencia. Si la costumbre de vuestra Iglesia local permite la comunión en la mano, os exhorto a una extrema diligencia. Extended vuestras manos como un trono para el Rey, la palma de una mano plana sobre la otra, sin dedos curvados, formando una patena viva para recibir la hostia. Inmediatamente y delante del ministro y de la vista de todos, llevad la hostia a vuestra boca para consumirla, sin dilación, sin guardarla, sin llevarla a vuestros asientos o permitir que se caiga.
Es vuestro deber sagrado asegurar que ninguna partícula se pierda. Después de haber comulgado, examinad la palma de vuestra mano para aseguraros de que no quedan fragmentos, y, si los hay, llevadlos con respeto a vuestra boca. Os ruego, hijos míos, que penséis en la indignación que sentiríais si el honor de vuestra madre o de vuestro padre fuese mancillado, o si un objeto de inmenso valor para vosotros fuera tratado con desprecio. Cuánto más dolor causa al corazón de Jesús ver su cuerpo y sangre, el don más precioso de su amor, tratados con descuido o indiferencia. La Eucaristía no es un rito social, ni una tradición cultural, es el ápice de la liturgia, el sacrificio del Calvario hecho presente, el encuentro de la criatura con su Creador, con su Dios y Salvador. Cada gesto, cada movimiento, debe estar imbuido de la conciencia de estar ante la majestad divina. Ofrezco algunas pautas prácticas y espirituales para una recepción más reverente. Antes de acercaros a comulgar, haced una breve oración de humildad y deseo. Pensad en las palabras del centurión: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Mt 8:8. Caminad hacia el altar con paso pausado pero firme, con la mirada baja, concentrados en la magnitud del momento. No os distraigáis mirando a vuestro alrededor, sino mantened vuestro corazón y vuestra mente fijos en Jesús. Cuando os acerquéis al ministro de la Sagrada Comunión, ved en él no solo a un hombre, sino al instrumento de Cristo, y recordad que es el propio Jesús quien va a ser puesto en vuestras manos o en vuestra boca. El silencio y el recogimiento son vuestros mejores aliados en este momento. La prisa, la falta de atención o la conversación distrae, y disminuye la gracia que se podría recibir. Después de comulgar, regresad a vuestro lugar con la misma reverencia, agradecidos por el don inefable. Arrodillaos, si es posible, o sentaos y dedicad un tiempo a la acción de gracias. Hablad con Jesús, que está realmente presente en vuestro interior. Adoradle, amadle, pedidle perdón, presentadle vuestras súplicas. Este tiempo de acción de gracias es crucial y no debe ser abreviado. Muchos se apresuran a salir de la iglesia, privándose así de los frutos más dulces de la comunión. Si la hostia se adhirió a vuestro paladar, bien pudo ser un llamado del Señor a una mayor finura en vuestra reverencia, a un acto de amor más consciente en la forma de recibirle. Es un recordatorio de que Él es puro regalo, y que nuestra respuesta debe ser de pura adoración. El cuerpo es el templo del Espíritu Santo, y por ende, cada acción de nuestro cuerpo debe tributar gloria a Dios. Que vuestras manos, vuestra boca, vuestro cuerpo entero, sean instrumentos de adoración y no de descuido, en este acto sublime de encuentro con el amado. Que cada comunión sea un paso más hacia la santidad, una profundización en el amor y la reverencia hacia el sacramento de los sacramentos. Hijos e hijas mías, después de haber meditado juntos sobre la profunda teología, el exigente discernimiento y la necesaria reverencia que implica el Santísimo Sacramento, y muy particularmente, sobre el significado de la hostia que parece aferrarse a vuestro paladar, es posible que algunos de vosotros os sintáis ahora abrumados. Tal vez la voz de vuestra conciencia os grite vuestras propias imperfecciones, vuestras faltas de preparación, vuestras distracciones, o incluso vuestros pecados, y os sintáis indignos, apesadumbrados, o quizás, inquietos por la idea de haber ofendido al Señor. A aquellos que en su corazón albergan tales sentimientos, dirijo ahora mi voz, no con el rigor de la justicia, sino con la ternura y la compasión de un pastor que ama a sus ovejas. Hijo mío, hija mía, no estás solo. Aunque la razón te susurre indignidad y el peso de tus faltas te quiera aplastar, debes saber que la misericordia de Dios es infinita, más vasta que el océano más profundo, más alta que el cielo estrellado. Nunca, jamás, permitas que el desaliento se apodere de tu alma, ni que el padre de la mentira te engañe haciéndote creer que la redención está fuera de tu alcance. El Señor, en su infinita bondad, conoce la fragilidad de la condición humana, la debilidad de nuestra carne, y es por ello que su misericordia es inagotable. Cada experiencia, cada señal, incluso aquellas que parecen reproches, son en realidad un llamado de amor, una invitación constante a acercarse más a Él. El propósito de este mensaje no es condenar, sino guiar, no es aplastar, sino elevar, no es desanimar, sino infundir esperanza y renovado fervor. Si te has sentido interpelado por el signo de la hostia adherida, no lo veas como una confirmación de tu miseria, sino como una tierna llamada del Esposo Divino que anhela una unión más profunda contigo, que desea purificarte y santificarte. Piensa en el pasaje del Evangelio donde Jesús dice: no son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. Mt 9:12. Si te sientes espiritualmente enfermo, o con falencias en tu fe y en tu reverencia, es precisamente a ti a quien el médico divino quiere sanar. Este signo es una oportunidad, no un juicio. Es un empuje a la conversión, un camino hacia una mayor intimidad con Cristo. Para aquellos que sufren en soledad,
que se sienten abandonados por Dios o por los hombres, o que luchan por mantener la llama de la fe encendida en medio de las pruebas y las tribulaciones del mundo, os digo con la certeza de un Padre, el Señor está contigo. Él no te abandona. Aunque camines por el valle de sombra de muerte, su cayado y su bastón te infunden aliento. La hostia que se te adhiere puede ser el abrazo personal de Jesús en tu desolación, un recordatorio palpable de que Él está presente, que no te olvida y que anhela habitar en ti. En los momentos de mayor aridez espiritual, cuando la voz de Dios parece silente y su rostro oculto, es precisamente entonces cuando su presencia en la Eucaristía se vuelve un ancla inquebrantable, una fuente de gracia que sostiene el alma. Os ánimo, pues, a la oración incesante y a la perseverancia en la fe. La oración es el aliento del alma, el puente que une la tierra con el cielo. Hablad con el Señor en vuestro corazón, contadle vuestras penas, vuestras dudas, vuestras imperfecciones. No temáis exponerle vuestra debilidad, porque es precisamente en la debilidad humana donde la gracia divina se fortalece. Rezad el Santo Rosario, meditando en cada misterio la vida de Cristo y de su Santísima Madre. El rosario es una cadena poderosa que une vuestras almas a María, y ella, como Madre amorosa, os llevará siempre a Jesús. Buscad el consuelo en las Escrituras, en los Salmos, que son un bálsamo para el alma atribulada. La perseverancia en la fe es la virtud de los fuertes. El camino de la fe no siempre es llano ni fácil, está sembrado de desafíos, de dudas y de tentaciones. Pero aquel que persista, aquel que no desfallezca, verá la gloria de Dios. No os desaniméis si caéis, sino levantaos una y otra vez, corriendo hacia el sacramento de la reconciliación con corazón contrito y humillado. Cada caída que se convierte en un acto de humildad y arrepentimiento es una oportunidad para crecer en la santidad. La luz de Cristo nunca se apaga, puede parecer oculta por las nubes de vuestras propias flaquezas o por las sombras del mundo, pero siempre está allí, brillando con una intensidad que nada ni nadie puede extinguir. Abrid vuestro corazón a esa luz, permitid que ilumine vuestras tinieblas y os guíe en el camino de la santidad. No temáis, hijos míos, el Señor está siempre a vuestro lado. En este contexto de renovación espiritual y de anhelo por una unión más profunda con nuestro Señor, el signo de la hostia adherida, interpretado correctamente como un llamado a la santidad y a una mayor intimidad divina, nos impele a dar un paso más, una invitación apremiante a incrementar vuestro fervor, a reavivar la llama de vuestra devoción y a abrazar con renovado entusiasmo los actos de piedad que, como pilares robustos, sostienen la vida espiritual. No basta, hijos míos, con corregir lo que estaba mal, es hora de crecer, de aspirar a más. De la misma manera que el Señor puede valerse de un pequeño detalle como la hostia que se aferra para llamar vuestra atención, así también la perseverancia en la fe y la búsqueda activa de la gracia se construyen en los pequeños gestos de amor que ofrecemos cada día. Os insto, pues, a considerar la práctica constante y ferviente del Santo Rosario. En estos tiempos de confusión y de asaltos espirituales, el rosario no es una devoción secundaria, sino una poderosa arma espiritual, un baluarte inexpugnable contra las asechanzas del maligno y un medio predilecto para crecer en la gracia. Al desgranar cada Ave María frente a los misterios de la vida de Jesús y de su Santísima Madre, os sumergís en el Evangelio, meditáis en la obra de la redención y os unís a la oración de la Iglesia entera. La Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, es el camino más seguro y expeditivo para llegar a Jesús. Y ella, con su manto de protección, os cubrirá de todo mal y os conducirá a su Hijo. ¿Acaso no fue la Reina del Santo Rosario quien en Fátima pidió insistentemente su rezo diario para alcanzar la paz en el mundo y la conversión de los pecadores? No subestiméis, amados hijos, el poder de esta oración sencilla pero profunda, capaz de arrancar almas del infierno y de transformar vuestro propio corazón. Que la hostia que se adhiere os mueva a aferraros con más fuerza a esta cadena de amor. Además del rosario, os exhorto a reintroducir en vuestras vidas aquellos actos concretos de piedad que, aunque a veces olvidados o menospreciados en la vorágine de la modernidad, son manantiales de gracia y fortaleza espiritual. Me refiero a la adoración eucarística. Si el Señor se aferra a vuestro paladar, cuanto más no desea que os aferréis a Él en el sagrario, donde permanece día y noche, real y substancialmente presente, esperando vuestras visitas, vuestras alabanzas y vuestras súplicas. La adoración es un tiempo de diálogo íntimo con el Verbo encarnado, una oportunidad para derramar vuestro corazón ante aquel que os conoce mejor que nadie y que tiene el poder de transformar vuestra existencia. Unos minutos ante Jesús sacramentado pueden obrar más milagros en vuestra alma que horas de vana distracción. Cultivad también la lectura espiritual de la Sagrada Escritura, no como quien lee un libro de historia, sino como quien escucha la voz actual del Espíritu Santo. Dejad que la palabra de Dios penetre en vuestro ser, que moldee vuestro pensamiento y que ilumine vuestras decisiones. La vida de los santos es otro tesoro inagotable que os animo a explorar.
En sus ejemplos encontraréis modelos de virtud, guías para la oración y testimonios vivientes de que la santidad es posible aún en medio de las pruebas más arduas. San Pedro Julián Aymar, apóstol de la Eucaristía, solía decir: la vida sin la Eucaristía es una vida sin amor y sin esperanza. La imitación de los santos, en su heroica respuesta al llamado de la gracia, os estimulará a perseverar en vuestro propio camino de fidelidad. La práctica del ayuno, aunque quizás no tan visible como otros actos, es una poderosa herramienta para el dominio de las pasiones, para el crecimiento de la virtud de la templanza y para ofrecer a Dios un sacrificio de amor. No es castigo, sino liberación. Liberación de las ataduras de la gula, del consumismo, del apego a lo material, para que vuestra alma pueda volar libre hacia las alturas. Complementad esto con actos de caridad fraterna, visitando a los enfermos, socorriendo a los necesitados, consolando a los afligidos. Ya lo dijo el mismo Cristo: lo que hicisteis a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Mt 25, 40. La fe sin obras es estéril, y la Eucaristía nos impele a la caridad. La perseverancia en la fe es clave. El camino de la santidad no es una carrera de velocidad, sino una maratón. Habrá momentos de aridez, de duda, de tentación, de cansancio. Pero no abandonéis la lucha, no os dejéis vencer por el enemigo de vuestras almas ni por vuestra propia debilidad. Recordad las palabras del profeta Isaías: los que esperan en el Señor renuevan sus fuerzas, echan alas como las águilas, corren y no se fatigan, caminan y no se cansan. Isaías 40, 31. Esta perseverancia se nutre de la oración constante, los sacramentos frecuentes y la dirección espiritual, buscando la guía de un sacerdote santo y prudente que os ayude a discernir la voluntad de Dios en vuestras vidas. No seáis tibios, hijos míos. Aquella hostia que se os aferró al paladar es quizás el despertador celestial que os invita a la plenitud, a no conformaros con la mediocridad espiritual, sino buscar activamente la gracia en cada momento, en cada acto, en cada aliento de vuestra vida, para que crezcáis de virtud en virtud, de amor en amor, hasta alcanzar la medida de la estatura de Cristo. Este es el camino que os propongo y que os conducirá a la verdadera paz del corazón. Amados hijos, hemos recorrido juntos un camino de profunda reflexión, desentrañando el significado de un suceso que, a primera vista, podría parecer insignificante, pero que el Señor, en su infinita sabiduría, utiliza como un signo para mover nuestros corazones. Desde la intimidad de vuestro encuentro con la Sagrada Hostia hasta las profundidades de vuestro discernimiento espiritual y la necesidad de una vida de fervor y piedad, he intentado guiaros con la voz que el Espíritu Santo me ha confiado. Ahora, al concluir este mensaje, mi alma de pastor se eleva en una firme exhortación y un paternal llamado a la acción. No dejéis que estas palabras, inspiradas para vuestro bien, se disuelvan como el rocío matutino. Llevadlas a la práctica, hacedlas vida en vuestro día a día. Si alguna de mis palabras ha resonado en lo más hondo de vuestro ser, si la conciencia os ha interpelado sobre la necesidad de purificar vuestra alma, os lo ruego, no pospongáis más vuestra reconciliación con Dios. Acudid al sacramento de la confesión, donde la misericordia divina os espera con los brazos abiertos. Renunciad a la tibieza espiritual, a la comodidad que os aleja del ferviente amor de Cristo. Que vuestra oración sea continua, un diálogo incesante con aquel que todo lo puede y todo lo ama. Transformad vuestra vida, no por temor al castigo, sino por amor a quien os amó hasta el extremo de la cruz y se os entrega en cada Eucaristía. Compartid este mensaje con aquellos que, como ovejas sin pastor, vagan en la confusión de este mundo, para que la luz de la verdad ilumine sus sendas y fortalezca nuestra comunidad de fieles. Que mi voz, la voz de León XIV, humilde servidor de los siervos de Dios y voz del cielo en la tierra, os impulse a la santidad. Y si estas palabras han tocado vuestra alma, si la verdad de Cristo ha encontrado eco en vuestro corazón, os invito a proclamar vuestra fe públicamente. Escribid amén en los comentarios o dejad una oración. Es una forma de glorificar a Dios y de mostrar al mundo que su reino se edifica también en el humilde testimonio de los fieles.